Esta historia ocurrió cuando yo era un adolescente y vivía en la casa de rancho de mis padres. Era una zona muy alejada, ya que mi padre se dedicaba a la agricultura y el ganado. Tenía varias hectáreas de las cuales él se hacía cargo y yo le ayudaba. Una noche, por eso de las 8 p.m., le llamaron por teléfono diciéndole que había sucedido algo con sus establos. Yo en ese momento no pude escuchar bien la conversación, pero él salió rápido de la casa. Mi madre lo acompañó y me dijeron que si llegaran a tardar, cerrara todas las puertas y me acostara, ya que ellos traían llave, y yo en la mañana siguiente me tenía que levantar temprano para la cosecha. Debo decir que no les hice del todo caso, ya que sí atranqué todas las puertas y apagué las luces, pero no me dormí. Estaba en mi habitación viendo algo de televisión hasta que marcaron las 12 de la noche. Fue entonces que se me hizo extraño que no regresaran. Quería llamarles por teléfono, pero sabía que me regañarían si se enteraban de que estaba despierto. Estaba indeciso entre llamarles o no, cuando de pronto oí a los perros ladrar de una manera muy desesperada. Ladraban con gran fuerza, pero también a la vez oía que chillaban. Era como si algo los atemorizara, y a la vez también lo quisieran ahuyentar. Eso no era propio de ellos, ya que eran unos perros bastante bravos. Por eso mi padre los tenía, para que cuidaran el terreno. Yo me asomé por la ventana. Los perros se encontraban sueltos, pero no podía verlos. Supuse que se encontraban en la cosecha del maíz, y este los tapaba por completo. Pero después, uno a uno, se fue callando. Ya no oía más sus ladridos. Esperé unos minutos para verlos salir, pero ningún perro salió. Ni siquiera se oían. A pesar de mi corta edad, en ese tiempo, el cual tenía 15 años, sabía que me encontraba en peligro. Bajé hasta el primer piso y saqué un revólver que se encontraba guardado en la alacena. Después de eso, me metí debajo de la mesa esperando algo, lo cual no tardó en suceder. Por fuera de la casa empecé a oír pasos y respiraciones. Las respiraciones eran profundas y ruidosas, como lo más parecido a un oso. Estaba convencido que el intruso no era un hombre, sino un animal. De pronto empecé a escuchar que le daban pequeños golpes a la ventana de la sala, la cual estaba fuera de mi campo visual, así que gateé por el piso hasta llegar a la esquina de la cocina. Una vez ahí pude verlo. Se trataba de una especie de hombre muy alto, o al menos tenía el cuerpo de un hombre. Cubierto por mucho pelo, su cabeza era alguna mezcla de humano con ave, ya que donde debería de estar su boca y nariz se encontraba un pico enorme, con el cual le daba golpes a la ventana, y sus pupilas eran como las de un gato, de rendija. Después, con una voz humana, lo cual era lo menos que esperaba de él, llamó a mi padre por su nombre más de 5 veces. Después entendí que lo que estaba haciendo era cerciorarse que no estuviera nadie en la casa. Después de hacer eso, rompió la ventana con mucha facilidad y entró a la casa. Este fue directo a una caja fuerte que mi papá guardaba en una esquina de la sala. La tomó y salió de la casa con la misma velocidad con la que entró. Horas después llegaron mis padres, como por eso de las 3 de la mañana. Yo aún me encontró, y antes de que me reclamaran por eso, yo les expliqué todo lo que había sucedido. Sus caras eran serias, no dudaban de mí, ni por un segundo. Claro que si lo hacían, yo tenía pruebas de sobra. Se encontraban los perros muertos en el maíz y la ventana rota, además de ciertas pisadas muy grandes en el piso de madera. Ellos llamaron a Juan, un empleado, el cual les hacía el mandado de traer ciertas cosas de la bodega, con el cual le daban mantenimiento al ganado. Me dijeron que Juan había tenido un problema durante el camino. Un animal se había subido a la camioneta y había tirado todo lo que había ido a comprar por el camino. Es por eso que mis padres fueron a ayudarlo. Juan dio una descripción del animal y era la misma que yo le había dado a mis padres. Recuerdo que al día siguiente mi padre fue por unos perros de mi tío y también llegó con una señora que hizo un círculo alrededor de la casa
con algo que tenía en un bote demasiado espeso. Esa cosa jamás volvió a la casa de mis padres. Años después, mi padre me contó que se trataba de un nahual, y que era un tipo que vivía cerca del rancho, el cual practicaba magia negra. Él tenía envidia a mi padre por lo bien que vendía sus cosechas, y la señora que había llevado a la casa también le dijo que esa noche en la que entró a la casa había sido la primera vez en la que se había convertido. Antes trabajaba para un almacén de suministros cerca de un poblado en San Luis Potosí. Mi trabajo era el de entregar todos los pedidos a los diferentes ranchos y granjas que contrataban el servicio. A veces terminaba algo tarde mi jornada, como me pasó esa noche. Venía de regreso por un camino de terracería. Eran por eso de las 9:30 de la noche, cuando me encontré con una mujer que caminaba a orillas de la carretera. Ella me hizo la señal de ride con su mano, y yo por educación me detuve, pues la verdad, me había criado por esa zona y conocía a casi todas las personas, buenas y malas, por así decirlo, así también como los caminos peligrosos por la delincuencia, y sabía que ese camino no era uno de ellos. La chica se me acercó y me dijo que si la podía ayudar a llegar al kilómetro 79, que se encontraba a unos minutos de distancia en dirección recta. La verdad, la chica era bastante guapa y yo accedí sin pensarlo mucho. Tal vez era nueva en el pueblo y tenía que dar una buena impresión, pues no la había visto nunca por esos lugares. Se subió a mi camioneta y por el transcurso le quise hacer plática, pero parecía que iba muy nerviosa. Volteaba para todos lados y se tronaba los dedos de las manos constantemente. Lo único que me dijo era que vivía sola en las afueras del pueblo y que recién había llegado. En ese momento pude notar algo extraño en su cabellera. Su pelo se estaba cayendo. Sutilmente hice una maniobra como para sacar algo de atrás de su asiento, y pude ver que había mechones de su cabello junto con algo espeso en las puntas de este. Creo que era piel muerta. Ella me interrumpió gritando que me detuviera, pues aquí se bajaba. Efectivamente, habíamos llegado al kilómetro 79. Apenas detuve la camioneta, ella saltó de esta mientras me decía gracias, y se internó en un camino que estaba en medio del monte, caminando muy aprisa. Cuando yo bajé la mirada, pude ver que se le había caído algo. Era una medalla de oro muy bonita, y aún viendo lo extraña que era la mujer, me decidí a entregársela. Después de todo, nada me garantizaba volverla a ver, y a lo mejor era algo preciado para ella. Le puse rápidamente candado a las puertas y salí en búsqueda de la chica. Fui corriendo para alcanzarla, lo cual lo hice. El camino llevaba a un claro frente a un río. Ahí se encontraba la chica. Estaba sacando unas bolsas negras de debajo de las ramas de un árbol. Yo estuve a punto de llamarla para que volteara y entregarle su collar, cuando vi lo que sacó de las bolsas. Eran unos brazos humanos con garras, demasiado animales, demasiado bestiales, por así decirlo. De inmediato me escondí detrás de un árbol para mirar qué era lo que iba a hacer con ellas. Tomó uno de sus brazos y se lo arrancó como si fuera una muñeca de plástico, para después ponerse el brazo con garras en su lugar. Este se unió a su piel sin problemas. Hizo lo mismo con su otro brazo y después con sus piernas, hasta que parecía un ser amorfo, con extremidades de animal, pero con cuerpo de mujer. Miró la luna y pronunció unas palabras las cuales no entendía, para después convertirse en lo que yo describiré como un zorro, pero enorme, que caminaba en dos patas. No pude más con el miedo y me fui corriendo de ese lugar. Subí a mi camioneta y arranqué a la máxima velocidad. He platicado esta experiencia con más personas y me dicen que se trataba de un nahual. Yo todavía no sé qué creer, pero de algo sí estoy seguro.
Jamás vuelvo a subir una persona desconocida a mi camioneta. La siguiente historia es una leyenda de los pueblos de Chiapas. Cuenta que hace mucho tiempo en el pueblo de Las Culebras existió un hombre descendiente de los aztecas que fue muy malo. Era chamán del pueblo, pero por las noches se convertía en animal, a veces en toro y otras veces en jaguar, y atacaba a los pobladores por las noches. Los viejitos sabios empezaron a sospechar de una bestia que atacaba a los niños y a los animales, y le advirtieron a la población de no salir cuando la oscuridad empezara a reinar. Mucho tiempo los cazadores estuvieron al acecho de esta bestia, pero ellos fueron cazados por este ser. A veces salían malheridos e iban con el chamán del pueblo, y lo único que les decía era que dejaran en paz a la criatura de la naturaleza. Él es superior a todos juntos. Déjenlo saciar su sed. Esto molestó a los pueblerinos del lugar, que empezaron a sospechar de él, y en una noche alumbrada solo por la luz de la luna, un hombre vio cómo el chamán se convertía en un jaguar. El señor espantado logró poner su vida a salvo y le contó esto a todos los hombres del pueblo. Esa misma noche salieron de cacería tras ese ser. Después de mucho buscar, lo encontraron atacando a un señor. Era el abuelo de quien cuenta esta historia, que había salido antes que los demás. Los hombres lograron herir a la bestia y lo siguieron hasta darle muerte. Cuando empezó a amanecer, fueron testigos de cómo esta bestia fue tomando aspecto humano hasta ser de nuevo el mismo chamán.